Tu tío de Polonia te acaba de visitar y te da 50 euros. Tú no quieres comprarte nada actualmente, pero sí que es verdad que te gustaría empezar a generar dinero de alguna forma. Te metes en YouTube, buscas cómo empezar a invertir con poco dinero y te sale un vídeo de un señor que parece fiar. Entras en el vídeo y... Desde estar con un capital pequeño de 5 cifras, como puede ser 10.000 euros. Hay gente que no sabe lo que es empezar de cero. Estás horas y horas buscando cómo ganar dinero online, pero todas requieren un montón de tu tiempo y una inversión bastante mayor que 50 euros. Excepto esta que te voy a contar en el vídeo de hoy, en la cual puedes empezar a invertir con tan solo 10 euros y cobrar cada mes de forma totalmente pasiva. Es decir, sin hacer absolutamente nada. Y este método se trata de invertir en acciones que te paguen un dividendo mensual. Lo único que necesitas para empezar es un broker, que es básicamente una plataforma que te deja comprar acciones, encontrar una acción que te pague un dividendo mensual con un buen historial y finalmente un pequeño capital de 10 euros, os lo juro, va en serio. Para el broker yo voy a utilizar este que estáis viendo aquí en pantalla, lo que no voy a decir el nombre porque no me pagan nada, pero sí que es verdad que es el que estoy utilizando desde que empecé a invertir, que fue más o menos hace un año, y me gusta porque no te cobran comisiones, es decir, hay brokers que por abrir una posición te cobran por llevar a cabo esa operación. Segundo, tampoco cobran comisiones por inactividad, es decir, si tú llevas 2 meses sin invertir, no pasa nada, ¿vale? No te quitan pasta. Es solamente, creo que si llevas un año, que sí que te quitan dinero. Y último, pero no menos importante, es que no te cobran por mantener tu cuenta abierta. No hay que pagar ninguna cuota mensual para que te mantengan las acciones ni nada, ¿vale? Es completamente gratuito. En cuanto a la acción, ¿cómo escoges una compañía fiable, sólida y que te vaya a pagar incluso en una posible recesión como estamos viendo? Pues bien, aquí la cosa se complica un poco más, ya que requiere un buen análisis del mercado. Yo personalmente utilizo esta plataforma que estáis viendo aquí en pantalla, se llama Seeking Alpha, y me gusta bastante por el resumen que tienen de los dividendos. Por ejemplo, si buscamos esta empresa que estáis viendo aquí en pantalla, Realty Income, que básicamente pagan un dividendo mensual, y vamos a esta pestaña de aquí, rápidamente podemos ver un resumen de la rentabilidad del dividendo. Básicamente esto significa que por cada 100 euros invertidos, cuánto nos va a pagar la compañía. En este caso nos pagarían 4,70 dólares. También podemos ver la cantidad de su resultado neto que pagan, ¿vale? Esta empresa, como os he dicho antes, es un REIT, por lo tanto este número no es demasiado útil. También podemos ver cuánto han ido incrementando el dividendo y durante cuántos años. Esta empresa ha incrementado su dividendo mensual durante más de 25 años, por lo tanto muy sólida. Eso sí, al inicio del vídeo os he dicho que podíamos empezar a invertir de tan solo 10 euros y esta empresa de aquí vale 60 dólares. Por lo tanto, vamos a ver otro ejemplo de compañía, AGNC, que es otra compañía que paga un dividendo mensual y esta, en este caso, solamente vale 10 dólares con 65, que básicamente en euros vendrían a ser menos de 10. Tiene un dividendo bastante más rentable que la otra, por cada 100 dólares nos pagarían 13,5, pero no es ni de lejos igual de fiable y consistente que la anterior. Como veis, llevan 0 años incrementando el dividendo y por si eso fuera poco, lo llevan reduciendo durante los 5 últimos años. En ningún caso estoy diciendo que tenéis que comprar estas dos empresas, por favor. Simplemente os quería enseñar que podéis empezar a invertir con muy poco dinero y encima cobrar cada mes. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que la inversión en dividendos es la forma más segura, pero también la más lenta de hacerse rico. Hay una frase de Peaky Blinders que siento que concuerda perfectamente con esta situación, y es la siguiente: mujeres rápidas y caballos lentos te arruinarán la vida. De la misma forma, dinero rápido también te acabará arruinando. ¿Por qué digo esto? Porque con tanto dinero no sabrás cómo gestionarlo. Es por eso mismo que el 70% de la gente que acaba ganando la lotería en menos de 5 años acaba perdiendo todo su dinero y en una situación más mala, más pobre de la que ya estaban anteriormente. Si queréis un vídeo hablando de mis acciones favoritas, en mi opinión,
y de cómo yo volvería a empezar desde cero mi portfolio de dividendos, dejármelo saber en los comentarios y nos vemos en la próxima.